Una criada negra dormía en el suelo con las gemelas. El millonario lo vio. ¿Y entonces qué pasó? La mansión Whitmore estaba en silencio, salvo por el suave zumbido de la calefacción. Afuera, el viento golpeaba las altas ventanas, pero dentro el aire era cálido, demasiado cálido para Grace, que llevaba 14 horas seguidas de pie. Se ajustó el uniforme verde azulado de criada y se frotó el antebrazo con los guantes amarillos de limpieza. La piel debajo le escocía donde el moretón de antes empezaba a oscurecerse. Había aprendido a mantener la cabeza gacha, a tragarse las palabras cuando el tono de la casa se volvía brusco. Pero esta noche era diferente. Las gemelas yacían sobre una fina manta blanca en la alfombra, vestidas con idénticos pijamas azul claro. Apenas tenían 3 meses, eran demasiado pequeñas, demasiado frágiles para un hogar tan frío de espíritu. Grace se arrodilló junto a ellas, observando cómo subían y bajaban sus pechos. Cuando empezó el trabajo hacía 6 meses, le habían dicho que sus funciones eran estrictamente de limpieza. Pero la verdad se reveló en una semana. Las niñeras contratadas no duraron, y cada vez que una renunciaba, no llegaba ninguna sustituta. Para los White era más fácil esperar que Grace la sustituyera que contratar a alguien nueva. Su madre llevaba solo 3 meses fallecida durante el parto, dejando atrás 2 pequeñas vidas que jamás habían conocido su contacto. El personal hablaba de ella con dulzura, casi con reverencia, como si alzar la voz pudiera perturbar su recuerdo. Su padre, Elliot Whitmore, era el tipo de hombre cuya voz podía llenar una sala de juntas y cuyo nombre podía mover mercados. Pero cuando se trataba de sus hijos, era una sombra. Esa misma noche, los gemelos habían llorado durante casi 1 hora. Grace lo había intentado todo. Los biberones se mecían, tarareando suavemente en su lengua materna. Uno tenía fiebre, apretando los puños con incomodidad, mientras que el otro gemía hasta quedarse sin voz. Para cuando se calmaron, a Grace le dolía la espalda y le temblaban los brazos de tanto sostenerlos. La lámpara de la sala proyectaba un brillo dorado sobre la alfombra. Grace no se atrevía a poner a los bebés en la habitación infantil. El aire allí era frío y los colchones de la cuna eran demasiado firmes. Así que se quedó con ellos donde hacía más calor, tumbada en la alfombra para que no estuvieran solos. Su cabeza reposaba ligeramente sobre su brazo a pocos centímetros de los niños. Podía sentir su calor, oír el tenue sonido de sus respiraciones. El cansancio la agobiaba, pero se obligó a mantenerse alerta. Si se movían, lo sabría al instante. Sus pensamientos se desviaron hacia los gritos apagados que había oído arriba antes. El portazo, pasos pesados. Esta casa tenía una forma de tragarse la amabilidad, reemplazándola con una tensión que se filtraba por cada rincón. Le preocupaba lo que eso significaba para los gemelos que crecían allí. Grace había trabajado en muchos hogares antes, pero algo en estos niños despertaba en ella una fiereza y una protección. No podía explicarlo. Tal vez era la forma en que se aferraban a su camisa cuando los cogía en brazos, o la forma en que sus llantos se calmaban cuando le susurraba. No tenían a nadie más. No iba a fallarles. Aún así, su cuerpo la traicionaba. Horas de limpieza, de cuidarlos y de saltarse la cena la habían dejado agotada. Sus párpados se volvían más pesados con cada parpadeo. Se dijo a sí misma que los cerraría solo un momento, lo suficiente para recuperar fuerzas. La casa estaba demasiado silenciosa como para advertirla. La puerta principal se abrió sin hacer ruido, los pasos que la siguieron, decididos y rápidos. Elliot entró en la sala de estar, con su traje azul marino impecable y la corbata roja distinguiendo la camisa blanca que llevaba debajo. Un maletín colgaba de una mano, la otra aún en el pomo de la puerta. Sus ojos se congelaron en la imagen que tenía ante sí, su criada tirada en el suelo junto a sus hijos, los gemelos dormidos en la alfombra, con las mejillas sonrojadas juntas. La mano enguantada de Grace descansaba protectora sobre el borde de la manta, y ahora notó el leve moretón que se extendía por su mejilla. Su voz rompió el silencio como una cuchilla. ¿Qué demonios está pasando aquí? Los ojos de Grace se abrieron de par en par. Su pulso se aceleró al incorporarse rápidamente, mirando entre él y los gemelos. Uno de los chicos se movió y dejó escapar un suave gemido. Te hice una pregunta. El tono de Elliot era más agudo ahora, adentrándose en la habitación. ¿Por qué están mis hijos en el suelo? ¿Y por qué estás ahí tumbada? Se detuvo,
su mirada fija en el moretón. ¿Qué te pasó en la cara? Abrió la boca, pero las palabras se le enredaron. Estaban llorando, consiguió decir. No vino nadie. Necesitaban. Tienen una niñera para eso. La interrumpió. No, dijo Grace en voz baja pero firme, mirándolo a los ojos. No es así. Soy solo yo. Un destello de algo ilegible cruzó su expresión, pero su voz se mantuvo fría. Hablamos en mi oficina ahora. Grace miró a los gemelos dormidos. Sintió una opresión en el pecho. No tenía ni idea de que después de esta conversación, la verdad sobre por qué habían dejado a estos niños a su cuidado y por qué ella también tenía moretones finalmente saldría a la luz. Grace se levantó lentamente, con las rodillas rígidas por las horas en el suelo. Los ojos de Elliot seguían cada uno de sus movimientos mientras se alejaba de los gemelos, con cuidado de no despertarlos. Aún sentía su calor en la piel, un recordatorio de por qué se había quedado allí. En la oficina, la puerta se cerró con un clic tras ellos. El fuego en la esquina proyectó un tenue resplandor naranja sobre el rostro de Elliot, profundizando las líneas de sospecha grabadas en él. Explícate, dijo, dejando el maletín con un golpe seco. Grace respiró hondo, con las manos temblorosas. Los gemelos. Llevaban semanas sin recibir la atención adecuada. La última niñera renunció y nadie la reemplazó. Yo limpio, cocino y los cuido porque nadie más lo hará. Hoy, uno de ellos tuvo fiebre. No podía dejarlo en esa habitación fría. Así que me quedé con ellos en el lugar más cálido que pude encontrar. Apretó la mandíbula. Eso sigue sin explicar por qué estabas allí tumbado. Lo miró fijamente, a pesar del temblor en el pecho. Porque estaba agotada. Trabajé desde el amanecer y no he comido desde la mañana. Finalmente dejaron de llorar y titubeó, tragándose el nudo que tenía en la garganta. No pretendía quedarme dormida, pero lo volvería a hacer si eso significaba que se sintieran seguras. Elliot. Su expresión cambió, la ira dio paso a algo más intenso. Y el moretón. Los dedos de Grace tocaron instintivamente su mejilla. Uno de sus invitados, dijo en voz baja. La semana pasada, durante la fiesta, llevaba una bandeja cerca del salón. Dijo que estorbaba y me empujó. Me caí. Nadie se dio cuenta. O tal vez sí, pero a nadie le importó. Elliot se recostó, agarrando el borde del escritorio con las manos. Recordó esa noche, el champán, las risas, como sus supuestos amigos desfilaron por la casa. Había estado arriba cerrando un trato por teléfono. No lo había visto o no se había molestado en hacerlo. Debería habérmelo dicho, murmuró. La voz de Grace se quebró. ¿Habría importado? Ni siquiera los ve, señor Whitmore. No ve a sus hijos. Solo me tienen a mí, y ni siquiera yo soy nada aquí. Solo soy su ayudante. El silencio se prolongó. Elliot se giró hacia la ventana. El reflejo de la luz del fuego parpadeaba en sus ojos y su mente estaba agitada por imágenes. Su difunta esposa, el primer llanto de los gemelos, y todos los días que se había sumergido en el trabajo para evitar sentir el vacío que su ausencia dejaba atrás. Por fin, habló. Quédense aquí, dijo, saliendo bruscamente de la oficina. Grace se quedó paralizada, sin saber a qué se refería. Momentos después, oyó sus pasos regresar. Llevaba dos pequeñas mantas azules, las de la habitación del bebé. Sin decir palabra, las cubrió con ellas a los gemelos dormidos, acomodando los bordes con cuidado alrededor de sus diminutos cuerpos. Grace observaba desde la puerta. Era la primera vez que lo veía arrodillado junto a ellos. «Ay, más pequeños de lo que recuerdo», murmuró. Su mano se cernía sobre sus cabezas, vacilante, como si temiera tocar algo tan frágil. Grace se acercó, con voz suave. «Los necesitan a ustedes, no solo su nombre en sus certificados de nacimiento». La miró entonces, y por un instante, el peso de todo lo que había perdido se dibujó claramente en su rostro. «He sido un cobarde», admitió. «Pensé que si me mantenía ocupado, no sentiría la pérdida. Pero les ha costado más de lo que pensaba». Cuando se levantó, su tono era diferente. Ya no era brusco, sino firme. «De ahora en adelante, las cosas cambian. No volverás a limpiar un piso en esta casa a menos que lo desees.
Serás su cuidadora oficialmente y te pagarán como tal. ¿Y ese hombre que te puso la mano encima? Su mirada se endureció. Nunca volverá a poner un pie aquí. A Grace se le encogió el pecho. ¿Por qué?, preguntó en voz baja. Porque protegiste a mis hijos cuando yo no lo hice, y no pienso fallarles, ni a ellos ni a ti otra vez. Las semanas siguientes fueron diferentes. Elliot estuvo presente en el desayuno, leyéndoles a los gemelos antes de irse a trabajar. Grace se encontró riendo más con ellos, no por obligación, sino por la alegría compartida. La casa ya no parecía un museo. Se sentía como un hogar. Una tarde lluviosa, Grace se sentó en el sofá con un gemelo en cada brazo. Elliot regresó temprano, con la chaqueta del traje colgada sobre un hombro. Se detuvo en la puerta, sonriendo al verlo. «Habitación para uno». ¿Más?, preguntó. Ella asintió y él se sentó a su lado, sentando a los niños en su regazo. Grace se recostó, permitiéndose respirar por primera vez en meses. Para los gemelos, el recuerdo de aquellos días fríos y vacíos se desvanecería. Pero para Elliot y Grace, la lección permanecería. La familia no se define por roles ni títulos. Se define por quien aparece cuando más importa. Y esa noche, por primera vez, los cuatro se durmieron en la misma habitación. No porque tuvieran que hacerlo, sino porque quisieron. Si disfrutaste esta historia, no olvides darle me gusta y suscribirte para ver más historias emotivas, dramáticas e inesperadas. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde dónde la ves? Nos encanta saber de todos ustedes. Hasta la próxima, sean amables, curiosos y sigan viendo. ¿Te resultó útil esta herramienta? Márcanos en tus favoritos, para un acceso fácil y rápido.